Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Ven y establece hoy tu potestad. Venimos a ofrecer sacrificio a tu altar. Purificanos fuego, Señor, Santo Dios, tú eres Santo Dios, exaltado seas. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Tú eres Santo Dios, exaltado. Isaac, de Israel. Ven y establece hoy tu potestad. No hay nadie como tú. Ven, llena este lugar, exaltado en alabanza. Ven y establece hoy tu potestad. Tú eres Dios. Tú eres Santo Dios, exaltado seas. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Ven, Señor, tú eres Santo Dios, exaltado seas. Nos rendiremos Señor Dios de Abraham. Solo tú eres Señor, solo tú eres mi Dios, y por siempre reinarás, por siempre.
siempre Dios, solo tú eres Señor, solo tú eres mi Dios, y por siempre reinarás, por siempre Dios, tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios, tu nombre, tú eres santo Dios, exaltado serás, nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor, tú eres santo, exaltado serás, venimos a adorar tu nombre, Dios, tu nombre, tú eres santo Dios, exaltado serás, nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor. Oh Señor Dios de Abraham, oh Señor Dios de Abraham. Hola Iglesia, bienvenidos a nuestro servicio de Iglesia en línea. Estamos contentos de que puedan estar con nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a escuchar palabra de Dios. Durante este último tiempo, o estos últimos días, he estado leyendo y he estado buscando acerca de la oración y cómo poder orar, cómo poder buscar a Dios a través de la oración y cómo buscar dirección de Dios a través de la oración. Y la Biblia está repleta de principios y está repleta de consejos y está repleta de instrucciones de cómo debemos orar y cómo utilizar este recurso que Dios nos dio para hablar con Él, para comunicarnos con Él, para buscar su dirección y buscar su guía. Y me gustaría que durante esta tarde nos dirijamos al libro de Nehemías y aprendamos de Nehemías. Nehemías sin duda es uno de los que mejor utilizó, que mejor nos puede dar una clase de cómo hacer o cómo elevar nuestra adoración, cómo debemos orar. Así que vamos a leer un poco del libro de Nehemías y vamos a ir tomando algunas lecciones que nos deja este personaje de la Biblia. Nehemías capítulo 1, vamos a leer un poquito el versículo, el capítulo 1, dice: estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije: Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti.
Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste, con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Amén. Continuando después la historia, usted puede leer el libro de Nehemías en su casa. Es un libro maravilloso donde va a encontrar mucha sabiduría a través de lo que hizo Nehemías, a través de cómo buscó a Dios, a través de la búsqueda, a través de la oración de este profeta. Nehemías, entonces, continuando con la historia, en su papel como copero del rey Artajerjes, me imagino yo que tendría bastantes lujos, tenía un puesto importante de influencia y probablemente, como les digo, rodeado de lujo, vivía en el palacio como copero del rey, entonces tenía ciertos privilegios y tenía ciertos lujos. Sin embargo, no era libre de ir donde quisiera, era cautivo, había sido sacado de Judá y vivía cautivo, era en cierto modo esclavo, entonces no podía ir a donde él quisiera, y por eso hace esta oración y este tiempo de búsqueda con Dios. Y en los capítulos posteriores podemos ver cómo Dios le dio gracia primero que todo ante el rey, para que el rey pudiera darle permiso, y no solamente le dio permiso para que él vaya a Judá a reconstruir los muros, porque esa era la misión que él iba a hacer, a reconstruir los muros, porque Judá había sido atacado y todo eso, entonces los muros estaban por el suelo, y todavía no habían logrado, habían ido dos grupos anteriormente, antes que él, a Judá, y no habían logrado tener un líder, no habían tenido reconstrucción de los muros o reconstrucción espiritual. Entonces Nehemías se siente atraído por esta misión de ir y reconstruir los muros de Judá. Entonces, por eso él hace esta oración y por eso él clama y por eso él llora. Entonces busca a Dios, y eso es lo que vamos a ver en este sermón, cómo poder orar y cómo tomar las lecciones que nos dejó Nehemías a través de la oración. Como les digo, a través de esta oración Nehemías logró tener gracia ante el rey. El rey le dio permiso para que fuera, les proveyó con los materiales para poder reconstruir el muro. Además de eso, les brindó protección militar, porque desde donde estaban a llegar a Judá iban a pasar por algunas ciudades enemigas que probablemente los iban a atacar, les iban a robar o los iban a asesinar. Entonces les brindó protección militar. Además les brindó de cartas para que ellos presentaran en los gobernadores de estas ciudades donde pasaran y los dejaran transitar libremente. Todo eso los dio el rey, y obviamente a través de la oración de Nehemías. Así que la oración es poderosa, la oración es fundamental y es esencial y es poderosa. Así que debemos recordar cuando nos encontremos en momentos difíciles que Dios tiene la solución. Estamos hablando de un cautivo, estamos hablando de alguien que está en cautiverio, que está preso, que está prácticamente de esclavo. Pero sin embargo, Dios le dio todas esas ventajas, les dio gracia ante el rey para que él pudiera hacer todo esto. Además, si Nehemías pudiera llegar sin ningún problema a destino a Jerusalén y poder hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Así que en varias ocasiones Nehemías buscó al Señor, y lo vemos a través del libro de Nehemías. Cuando
tropezaba con problemas, cuando tropezaba con algunas amenazas, él caía de rodillas y le pedía fortaleza para continuar. Pese a las críticas y el desaliento, llegó a un pueblo donde Nehemías recibió mucha crítica y muchas veces tuvo desaliento, pero sin embargo él caía de rodillas y pedía a Dios fortaleza para continuar. Dios le concedió sabiduría para enfrentarse a sus opositores, las personas que estaban en contra de él, y para defender las ciudades. Para sorpresa de sus enemigos, los judíos reconstruyeron el muro en 52 días. Y lo más importante, tuvieron un avivamiento espiritual como resultado de la fidelidad de Nehemías. Todo esto viene a través de la fidelidad y a través de la búsqueda incansable de la dirección de Dios y del poder de Dios, y reconocer que Dios es Dios y reconocer que nosotros somos humanos, simplemente como eso. Pero vamos a aprender algunas lecciones, como le digo, a través de la vida de Nehemías. Y me gustaría que, si está tomando notas, pueda ir escribiendo. Lo primero que debemos recordar es que, o lo que hizo Nehemías, es que reconoció que Dios es el soberano del universo. Cuando estamos buscando a Dios en oración, lo primero que debemos hacer es reconocer que Dios es soberano del universo, tiene soberanía sobre todo. Nehemías dirigió sus oraciones al Dios fuerte, grande y temible. Sabía que Dios controla absolutamente todo, por lo que toca a nosotros, aunque estemos en las circunstancias más difíciles, nuestro Padre Celestial jamás deja de ser quien es. Domina y controla el universo. No hay problema más grande que Dios no pueda controlar y no pueda dominar. Lo primero que debemos hacer cuando pidamos fortaleza a Dios, cuando nos encontremos en situaciones difíciles, es reconocer que Dios es soberano del universo. Dios es el soberano del universo. No hay nada más grande que Él. No hay ningún problema que no escape de sus manos. Es difícil, por supuesto que sí, es fácil decirlo, pero es difícil recordarlo y reconocerlo cuando estamos en situaciones difíciles, cuando vemos la bola de nieve que se nos acerca y que es gigantesca, y esa avalancha que viene y que nos va a destrozar. Sin embargo, Dios es soberano de todo el universo. Lo primero que hizo Nehemías fue reconocer que Dios es soberano de todo el universo. Lo segundo lo que hizo Nehemías es honrar la santidad de Dios. Como le digo, si está anotando, vaya anotando. Lo primero es reconocer que Dios es el soberano del universo. Lo segundo es honrar la santidad de Dios. Dios es santo. Dios es santo. Cuando Isaías vio al Señor en su gloria, se sintió inmundo. Sintió nada, aunque su vida de Isaías era recta, mucho mejor que la de nosotros, era recta. Él se sintió inmundo delante de la santidad de Dios. Cuando hay avivamientos importantes del Espíritu Santo, una de las cosas primeras es la gente viniendo, cayendo de rodillas ante la santidad de Dios y sintiéndose pecadores por la sola presencia y la sola santidad de Dios. Lo segundo que debemos recordar es la santidad de Dios. Ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros es recto, ninguno de nosotros es santo por nada. Debemos reconocer que Dios es santo. Eso lo hizo Nehemías. Como humanos, todos estamos muy lejos de lograr la santidad absoluta de Dios. Lejísimos de lograr la santidad absoluta de Dios. Aunque Él es nuestro Padre y se interesa por cada detalle de nuestras vidas, no deja de ser soberano, y lo que implica que debemos acercarnos a Él con temor y reverencia. Dios es santo, Dios es santo, y debemos acercarnos a Él con temor y reverencia. Estas actitudes impulsaron a Nehemías a ayunar y orar durante 4 meses. Recurrió a Dios, no a sí mismo, para la solución de los problemas de Jerusalén. A recurrir a Dios a través del temor reverente, a través de la reverencia. Debemos ser respetuosos de la santidad de Dios. Tercero, arrepintiéndose
de sus pecados. Cuando buscamos a Dios a través de la oración, lo tercero que debemos hacer es arrepentirnos de nuestros pecados. La Biblia nos enseña que Dios no escuchará nuestras oraciones si consentimos con el pecado o tenemos pecado en nuestros corazones. Él puede ser bueno con nosotros y su benignidad nos guía al arrepentimiento, pero debemos confesar nuestros pecados. La pureza de corazón y el poder de Dios siempre van unidos. Debemos aprender a confesar nuestros pecados, a arrepentirnos de nuestros pecados. Cuando pidamos perdón a Dios por algún pecado que hemos estado haciendo, recordemos también no volverlos a hacer. Eso significa el arrepentimiento. Damos un giro, damos una vuelta en nuestro estilo de vida cuando hemos pedido perdón y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Eso es lo que quiere Dios. Y para que Dios escuche nuestras oraciones debe haber un corazón arrepentido. Debemos aprender a arrepentirnos. Lo cuarto, reconociendo nuestra insuficiencia. Como les dije cuando comenzamos, reconocer que Dios es Dios y nosotros somos humanos y somos faltos y somos débiles. Dios es Dios. Nehemías no estaba preparado para reparar muros, ni mucho menos había dirigido un ejército. Como exiliado no era conocido por los judíos en Jerusalén. No era un líder reconocido o no sé, nadie lo conocía. Y ellos tampoco no tenían por qué obedecerlo si era un aparecido. Aún así, él confió en Dios y obedeció. Si Dios nos ordena hacer algo, no nos dirá que hagamos lo que podamos sin su fuerza y poder. Él nos enseñará a depender completamente de Él y nos dotará de todos los recursos necesarios para lograr lo que Él nos ha encomendado. Debemos aprender también a reconocer nuestra insuficiencia. Podemos tener los títulos y podemos estudiar para tener títulos importantes en nuestra vida y en nuestra carrera, y nos servirán muchos de ellos en nuestra vida. Sin embargo, debemos aprender que no somos suficientes, que somos insuficientes ante el poder de Dios y que para lograr lo que Dios ha dado, Él nos va a capacitar y aprender a depender absolutamente de Él. Número 5. Estar disponibles para que Dios nos use. Esto es muy importante. Muchos de nosotros hacemos oraciones para que Dios nos use y Dios haga cosas en nosotros. Sin embargo, cuando Dios nos llama, estamos demasiado ocupados. Estar disponibles para que Dios nos use significa estar disponible. Es eso. Significa estar disponibles para que Dios nos llame a donde quiera Él llevarnos o hacer lo que Él quiera que hagamos. Nehemías estuvo dispuesto a obedecer lo que Dios le ordenara, a hacer lo que Dios lo mandaba a hacer, porque confiaba en que Dios resolvería las dificultades que pudieran surgir. Y esto es súper importante, porque muchos de nosotros de repente Dios nos llama y vemos los obstáculos. Lo primero que vemos son los obstáculos que están enfrente de nosotros, económicos, o lo que sea. Vemos obstáculos delante de nosotros. Sin embargo, cuando confiamos en que Dios nos está llamando, cuando confiamos en que Dios va a dirigir nuestros pasos, solamente nos dejamos llevar por lo que Él nos ha mandado a hacer. Nosotros también tenemos acceso ante ese consejero divino. Nosotros también tenemos acceso al Padre como consejero. Él conoce cada detalle de nuestras aflicciones, de esas cosas apretujadas que realmente pasamos. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a obedecer lo que Él nos ordene? ¿Estamos dispuestos a obedecer lo que Dios nos pide que hagamos? Dios cubrirá nuestros errores y nos levantará cuando caigamos. A nosotros solamente nos toca obedecer. Amén. Otro punto, experimentando el poder del Espíritu Santo que nos faculta para llevar a cabo lo que Dios nos encomiende. Debemos recordar el poder del Espíritu Santo que nos faculta para llevar a cabo lo que Dios nos encomiende. Esto es muy parecido al
reconocer nuestra insuficiencia y tiene que ver con la capacidad del Espíritu Santo de capacitarnos, valga la redundancia, para lo que Él nos ha llamado a hacer. El éxito de Nehemías no se debió a su educación, no se debió a sus grados académicos, que probablemente los tenía al estar en el palacio del rey, no se debía tampoco a su personalidad o sus relaciones políticas, solamente se debía a que había mantenido una relación estrecha con el Padre Celestial, había tenido una relación estrecha con Dios, y eso le abrió las posibilidades, y el Espíritu Santo lo pudo capacitar. Si queremos ser indignos o insignificantes, recordemos que Dios nos tiene en otro concepto, y que nos ve como individuos con un gran potencial. Recuerde eso muchas veces cuando se sienta insignificante, cuando se sienta que no vale mucho, que lo que usted tiene o lo que usted es nunca podría llegar a ser usado por Dios. Solamente soy el que asiste a la iglesia, hasta puedo pasar desapercibido muchas veces, quizás algunos hermanos ni siquiera me saluden o no me vean. Cuando nos sintamos así, recuerde que Dios nos ve como individuos con gran potencial, y con el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo y con la capacitación y el poder del Espíritu, podremos hacer lo que Él nos indique, y también va a suplir nuestras fuerzas y va a suplir todas las capacidades que necesitemos para cumplir con su llamado. Y por último, obtener la visión y dirección de Dios. Nehemías se sintió desolado al enterarse de la condición en que se encontraba Jerusalén, pero él buscaba a Dios en oración. Dios le asignó el papel que debía desempeñar Nehemías. Si usted supiera lo que debería hacer por el resto de su vida, ¿en qué consistiría? Para eso tiene que buscar al Señor con ese deseo y permita que Él le perfeccione, que Él o pídele que lo capacite para suplir la voluntad para su vida. Entregue sus sueños al Padre, a nuestro Padre Celestial, y observe lo que Él hará en y por medio de usted. Esta es la lección que nos ha enseñado Nehemías a través de la oración. Cómo debemos orar, cómo debemos buscar la dirección de Dios. Reconocer que Dios es el soberano de todo. Honrar la santidad de Dios. Reconocer que Dios es santo. Reconocer que Dios es justo. Reconocer que Dios es supremo en todo. También debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Debe haber un cambio de conducta en nosotros. Reconocer nuestra insuficiencia. Reconocer nuestra incapacidad para hacer las cosas. Estando disponibles también para que Dios nos use. Cuando oremos a Dios buscando dirección y buscando lo que Dios quiera de nosotros, debemos estar disponibles. Experimentando el poder del Espíritu Santo, que va a capacitar también nuestras vidas en la medida de lo que lo necesitemos. El Espíritu Santo se va a encargar de capacitarnos y obteniendo la visión y dirección de Dios. Es muy importante eso. A través de la oración nosotros conseguimos la visión y la dirección de Dios para nuestras vidas. Ese debe ser nuestra oración cada vez que doblamos nuestras rodillas. Cada vez que vamos ante el trono y buscamos a Dios, estas deben ser las actitudes de nuestra vida, la actitud de nuestro corazón para buscar a Dios y para buscar su dirección. Amén. Vamos a orar. Padre, primero que todo te queremos dar gracias porque nos hablas cada día en nuestras vidas. Te agradecemos por tu amor, Señor, por tu bendición, por tus cuidados hacia nosotros. Queremos pedirte, Jesús, que seas recordando esta palabra que has hablado en nuestras vidas. Queremos pedirte que tú
Espíritu Santo sea trayendo a la memoria, Señor, cada uno de estos puntos que hemos tocado en este servicio, y si podamos tener un corazón como Nehemías, que te buscaba a Dios en ayuno, en oración, Señor, que había una búsqueda incansable de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar esta palabra y nunca olvidarnos de que tú eres Dios y que te comunicas con nosotros a través de este don maravilloso que es la oración. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Hermanos, muchas bendiciones. Nos vemos el domingo a las 11 en punto en la iglesia. Eso, bendiciones. De las montañas al mar, así fluye tu amor en mí. Solo tu sanidad será lo que me hace revivir. Mis manos a ti alzaré, feliz estoy que estás en mí. De ti yo cantaré por tu misericordia. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de su amor por siempre. Cantaré de su amor por siempre. De las montañas al mar, así fluye tu amor en mí. Solo tu sanidad será lo que me hace revivir. Mis manos a ti alzaré, feliz estoy que estás en mí. De ti yo cantaré por tu misericordia. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Quiero celebrarte y danzar a ti en amor. Si el mundo te conociera, danzaría al igual como lo hacemos hoy. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Quiero celebrarte y danzar a ti en amor. Si el mundo te conociera, danzaría al igual como lo hacemos hoy. Cantaré de su amor por siempre. 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 Cantaré de tu 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 amor por siempre.